Bueno, hoy os quiero hablar sobre los detectores o los sensores de apertura de ventanas o puertas. En el mercado disponemos de dos modelos, uno es el de montaje en superficie y otro es el del montaje empotrado. A nosotros particularmente el que más nos gusta es el de montaje empotrado porque se queda muchísimo más, el acabado es muchísimo más profesional. Pero bueno, a efectos de rapidez y de instalación en obra o proyectos donde ya están ejecutados y tienes que incluir un sensor de apertura de puertas o ventanas, pues puedes colocarlos de superficie. Para que os hagáis una idea, los de superficie suelen tener un aspecto tal y como el que muestra la siguiente fotografía que os voy a poner. ¿Veis? Esa fotografía está realizada en una habitación del Hospital Reina Sofía. Ahí se ha colocado en un marco de la ventana un sensor de apertura de ventana de superficie. Se supone que ese sensor, una vez se abra la ventana, lo que realizará es el apagado automático de la climatización. El día que hice esa fotografía, os puedo decir que ese electroimán o no estaba bien instalado o no estaba bien colocado porque el clima no se apagaba. Pero bueno, lo importante de esa fotografía es que veáis qué tipo de sensor es el que hablo o os cuento cuando digo que es del modelo de superficie. Lo importante es el que voy a enseñar yo ahora, es este, ¿de acuerdo? Que es el de empotrar. Este es el de empotrar, ¿vale? Tiene creo que unos 2 metros de cable, está formado por 4 hilos, si os fijáis, totalmente iguales. No están marcados por colores. Esto es un tema, el no tener diferenciado esto por colores. Y tenemos aquí la cabeza, ¿de acuerdo? De el imán, que lleva un accesorio que es este, que se coloca aquí, ¿vale? Esto va en la parte fija del marco de la ventana, ¿de acuerdo? Y en la parte móvil de la ventana, lo que corre, ¿de acuerdo? Va esta pieza que es también el neodimio, el imán, que cuando toca en el sensor nos da la señal de contacto abierto o contacto cerrado, ¿de acuerdo? Este es el movimiento que hace la ventana, la ventana corredera, ¿de acuerdo? O la ventana corredera o la puerta, ¿de acuerdo? La puerta que también se coloca en puertas correderas, ¿vale? Entonces, la pregunta que se nos plantea en este tipo de sensores es, para que esto salga bien en una ventana de aluminio, hay que darle al carpintero de carpintería metálica, hay que darle el sensor para que él, a la hora de fabricar o embutir lo que son la distinta perfilería para montar la ventana, esto tiene que estar dentro de la perfilería, ¿de acuerdo? Entonces le tenéis que dar los sensores para que el chico de la carpintería metálica los coloque en la ventana. Y los tienen que colocar de tal forma de que cuando la ventana y el marco se unan, tienen que unirse en un punto. Mira, imaginaros la precisión que tiene que tener el tío, ¿vale? Entonces, lo que nos hemos encontrado es que la gente entrega esto al chico que monta las ventanas, fabrican las ventanas, llegan con la ventana a la obra, las colocan y a la hora de la verdad de mover la hoja corredera, te encuentras que hay cierta falta de precisión. Pues bueno, pues frente a eso nos quedan dos cosas. Una, desmontar la parte móvil y volver a atornillar y tal, y estarías viendo los distintos agujeros que ha hecho en la perfilería, eso no lo puedes tapar, ¿vale? O un truco que os vamos a dar nosotros para que cuando le entreguéis el sensor a quien monta la ventana, no tengáis problema o aseguréis de que está bien montado. Y es lo siguiente, escuchad. Vamos a primero ver cuál es el par de estos 4 hilos, cuál es el par que nos da la apertura y cierre del contacto. Es decir, cuando yo junto el imán y lo abro, ¿vale? ¿Cuál de estos hilos es el que me da abro y cierro el contacto? Y lo vamos a hacer de esta manera que vais a ver ahora, que lo hacemos con el polímetro, ¿de acuerdo? Cogemos el polímetro, marcamos 2 hilos al azar, hasta que empecemos abriendo y cerrando, hacemos la apertura y cierre del electroimán hasta que detectemos y encontremos cuáles son los hilos que nos dan el contacto, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengamos estos hilos localizados,
Esos serían los hilos que vamos a llevar a nuestro terminal de zonas, ¿de acuerdo? Los otros 2 hilos son los que tienen que ir hacia el otro electroimán, por si queremos colocar en un mismo circuito varias ventanas o varias puertas, ¿vale? Y el último, los 2 hilos del último, que quedarían libres, le tenemos que poner una resistencia, ¿de acuerdo? La que viene en la bolsita, la que viene en la bolsita de esto, ¿vale? Para cerrar el circuito. También se puede dar el caso de que solamente coloquemos una sola ventana y podemos utilizar los 2 hilos del contacto que nos da la apertura y cierre del imán, los otros 2 los unimos, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que podemos hacer para poder darle la señal de alarma cuando abrimos y cerramos una ventana es, como digo, utilizar un terminal de zona. Ya os enseñaré en otro tutorial lo que es un terminal de zona. Pero otra alternativa que nosotros solemos hacer para poder detectar la apertura y cierre de las ventanas con este dispositivo es colocarle una interfaz de pulsadores. También os vamos a mostrar en otro tutorial lo que es un interfaz de pulsadores. Pues lo que hacemos es que colocamos el interfaz de pulsadores a estos 2 hilos, a los que nos dan el contacto de abrir y cerrar cuando le pongo, cuando el imán se detecta, ¿de acuerdo? Y entonces me envía la señal al bus de que la ventana se ha abierto o se ha cerrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos son los dos modelos que os queríamos enseñar, el de superficie con la fotografía que os he enseñado y el de empotrar, que es este, que es el que más utilizamos nosotros aquí en la ingeniería, ¿de acuerdo? Y que queda muchísimo más estético y muchísimo más profesional. Ni que decir tiene que cuando esto se coloca en una puerta de madera, esta pieza, que es la que va en la hoja que se mueve, hay que embutirla dentro. Por tanto, al embutir dentro esta pieza, porque claro, imaginar que entre el marco de la ventana y la puerta no tenemos separación para dejar esto, ¿vale? Entonces esto hay que embutirlo dentro para que cuando la hoja de la puerta se cierre, justamente esté uno frente de otro. Pues hay que tener mucha precisión, ¿de acuerdo? Hay que tener, a lo mejor diciendo mucha precisión estoy exagerando, pero que lo tiene que hacer la gente que tenga cierta paciencia. Gente sin paciencia no pone esto. Ni que decir tiene también que colocar esto dentro de una ventana que se está fabricando, pues tiene un valor añadido por parte de la carpintería metálica, que te lo cobrarán aparte, porque a ver, esto hay que meter el cable por dentro de la perfilería, sacarlo por un agujerito, atornillarlo, ponerle sus tornillitos que se quede fino, con la cabeza blanca, en fin, hay que dejarlo presentable. Bueno, pues deciros que una forma de hacer que el carpintero de la carpintería metálica pueda fabricar las ventanas con esto colocado en sus marcos sin tener que utilizar un polímetro es mediante un truco que es súper sencillo, y es el siguiente. Os cogéis y os vais a los chinos, y en los chinos compráis una linterna de esta de llavero, de la que vale 1 euro, ¿vale? Y esa linterna la abrís y le quitáis el LED y la bombilla. Y con ese LED y esa bombilla, lo que hacéis es que le enseñáis al de la carpintería que colocando los hilos y haciendo las pruebas con los hilos, al final, abriendo y cerrando el electroimán, esa bombilla se te va a encender o se te va a apagar, ¿de acuerdo? Una vez que el tío entienda que lo va a utilizar como lámpara de prueba, ¿vale? Le dejas marcados los hilos que son, o él lo puede hacer fácilmente, y luego él, cuando empieza a fabricar el marco de la ventana, meta los cables por dentro de la perfilería y después haga las pruebas moviendo y cerrando la hoja, pues podrá utilizar, a lo mejor no un polímetro, porque igual él no va a entender el polímetro, pero sí va a tener una linternita con un LED que se encenderá el piloto, se apagará ese LED para indicarle al chico que el montaje es correcto. Y evitar que se vaya con la ventana a la obra, se meta la ventana en la pared, se embuta bien, se enluzca toda la pared y después nos encontremos de que esto no está enfrentado. Eso sería luego ya un problema, ¿de acuerdo? Porque si movemos esto vamos a dejar los agujeros, y que si desmontamos la ventana de la pared es un follón. Por tanto, con el truco de la linterna de los chinos, tú puedes coger, enseñarle al chico cómo buscar el par, ¿de acuerdo? Dejarle allí la linterna, es muy sencillo, la pila, los terminales de la bombillita LED, y vamos haciendo pues como una lámpara de pruebas, ¿de acuerdo? Y de esa manera podemos saber si realmente el montaje
se ha hecho bien en el taller de la carpintería metálica antes de que nos lleve la ventana a la obra. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar en el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.